El tema que vamos a abordar es cosecha de agua para la agricultura. Esto tiene un objetivo que es contextualizar la siembra y la cosecha de agua como medida de adaptación al cambio climático para la agricultura, ya sea la parte agrícola o la parte ganadera. Primero voy a abordar un poquito el contexto regional y local, una parte de conceptualizar, posicionar, digamos, a ustedes lo que entendemos por siembra y cosecha de agua. Un tercer punto sería cuáles son las condiciones que facilitan esta cosecha de agua. Un cuarto elemento, qué limitaciones existen para poder hacer cosecha de agua adecuadamente, sobre todo en lo que respecta a construcción de reservorios. Y 5, agua y agricultura. Vamos a presentar el caso del proyecto Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático a través de la cosecha de agua en Nicaragua, que fue ejecutado por el CATIE en colaboración con el INTA, con el Ministerio de Economía Familiar, con el Ministerio Agropecuario y también las universidades y las municipalidades donde este proyecto intervino. Lo primero, en ese mapa ustedes pueden ver una zona que es más café, podríamos decir. Es un mapa que contiene un análisis desarrollado con modelos de escenarios de cambio climático, el SSP5 8.5, donde se determina que varias regiones de Centroamérica podrían ser afectadas, digamos, por la aridez, incrementarse el problema de aridez, porque de hecho en las zonas de laderas tenemos problemas de sequía, pero el cambio climático va a incrementar este problema. Entonces, ¿qué nos dice eso? De que debemos de tomar medidas de adaptación que ayuden a minimizar esos impactos del cambio climático. Y uno de ellos es la cosecha de agua. Esto nos puede ayudar a resolver, digamos, algunos problemas de inequidad social, de agricultura, de condiciones económicas, ambientales y territoriales que se dan en esta zona. En el contexto local, quiero destacar esto, que creo que todos los que estamos acá debemos de haber visto algo de esto, en algún río, en alguna quebrada. Siempre en el periodo lluvioso tenemos una fuerte escorrentía ocasionada por estas lluvias irregulares. Lluvias de alta precipitación, precipitaciones de una pluviometría bien alta en periodos cortos. Eso provoca escorrentía fuerte porque no da tiempo a que el agua caída de la lluvia se pueda infiltrar, ya que la capacidad de respuesta del sistema se ha perdido de cierta manera. Entonces, en la época lluviosa se generan altas fuertes escorrentías. Esto lleva altas tasas de erosión, pérdidas económicas y de vidas humanas. Siempre que se dan estos eventos provocan riesgos y catástrofes, sobre todo en las partes más bajas, ¿verdad? Donde se dan los problemas de inundación. Pero también en las partes altas donde se pueden dar deslizamientos y eso produce, digamos, también daños en las mismas fincas, en las mismas comunidades del territorio que se está interviniendo. En contraste, ¿qué encontramos? En la época seca, los ríos, las quebradas están con poca agua y eso es porque esa capacidad de recarga de las cuencas hidrográficas se ha perdido. La capacidad de infiltración de los suelos se ha perdido porque han perdido su capacidad, digamos, de la cual fueron, digamos, en su tiempo, ciertos reservorios, digamos, para poder reseccionar, almacenar e infiltrar agua. Allí está un concepto que lo desarrolló el Minagri de Perú, que compartimos, digamos, bastante la gente que hemos trabajado en este tema. Ahora lo encontrarán como Midagri porque le cambiaron el nombre al ministerio, pero eso no importa. Lo importante es que allí dice de que la siembra y la cosecha de agua se refiere a intervenciones que pueden ser artificiales, intencionales, dice ahí, en el ciclo hidrológico terrestre para retener
infiltrar, almacenar y regular agua proveniente directamente de la lluvia. Que vemos dos gráficas, una donde tenemos lo que se conceptualiza como siembra de agua, que tiene que ver con la capacidad de retener e infiltrar agua. A eso es lo que le llamamos siembra de agua. Y cuando hablamos de cosecha de agua, como ven en la fotografía de abajo, es retener y almacenar. Se almacena para un propósito, ya sea agropecuario, un propósito ambiental, un propósito también de varios tipos. Puede tener diferentes usos. Entonces, eso es importante que lo entendamos porque luego vamos a desarrollar algo relacionado a esto. Y cuando se trabaja en este tema, uno puede dirigir los proyectos hacia siembra de agua o hacia cosecha de agua, o ambas cosas a la vez. Esta es otra lámina que conceptualiza bien claro qué es lo que se concibe como siembra y cosecha de agua. En la gráfica de la izquierda ustedes van a ver 3 láminas donde se puede ver qué pasa cuando comienzan las lluvias en un reservorio, en una presa. Ustedes pueden ver que esta se llena. Luego cesan las lluvias y puede bajar un pequeño volumen a causa de algunas pequeñas infiltraciones o de evaporación. Pero luego, cuando vienen las lluvias, se vuelve a recargar y el nivel de agua vuelve a la capacidad para la cual fue construida esa obra. A diferencia de este concepto de cosecha de agua, veamos lo que pasa con siembra de agua. La misma lámina, cuando inician la lluvia, las infraestructuras se llenan, pero luego cuando cesan la lluvia, el nivel de agua baja porque comienzan los procesos de infiltración hacia los acuíferos. Luego viene el retorno de las lluvias y entonces el nivel de agua vuelve el reservorio, digamos, o la infraestructura vuelve a llenarse a capacidad y vuelve a darse este fenómeno. Y aquí es donde comienza entonces todo este proceso de la intervención de la siembra y la cosecha de agua, como dice el concepto, en el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de agua que se retiene y se infiltra va hacia los acuíferos, va a alimentar plantas, va a alimentar todo lo que esté aguas abajo. Y esto ocasiona procesos de evapotranspiración y allí comienza todo el tema del ciclo del agua. Esta nada más es una ilustración. En el proyecto Cosecha de Agua se llevó todo un monitoreo de las diferentes obras que se construyeron en diferentes comunidades y municipios, y ustedes pueden ver acá de que cuando comienza la época lluviosa, estas obras comienzan a almacenar agua, llegando en un momento a su pico, a la capacidad para la cual esas obras fueron construidas. Y ustedes pueden ver de que en el caso de la imagen de arriba, logró acumular un promedio de 898 metros cúbicos con una precipitación de 953 milímetros acumulados en el periodo lluvioso. Y pueden ver en la de abajo el mismo fenómeno en 2 lugares diferentes, uno en una zona más seca, el otro en una zona más húmeda. Donde llovió más, se logró almacenar un poco más de agua. Eso es importante porque depende del tamaño de las infraestructuras que vayamos a construir, depende de la disponibilidad de agua entonces que va a tener la gente para poder producir. Y esta es una imagen que conceptualiza cómo se puede aplicar. Para los que no les gusta el tema de finca, el tema de cuencas, pues también se puede hacer a nivel territorial. Y este es una imagen que nos dice que en un determinado territorio podemos identificar lugares donde podemos hacer siembra de agua y donde podemos hacer cosecha de agua. Siembra de agua para infiltrar los acuíferos, cosecha de agua para que la gente que vive ahí logre disponer del recurso y pueda utilizarlo para producir. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que nos facilitan la cosecha de agua? En primer lugar, el agua gratuita que tenemos de las precipitaciones. Eso nadie nos está cobrando. Dios pone el agua, llueve y allí tenemos. En Nicaragua, en las zonas secas, andamos entre los 600 y los 1200 milímetros anuales, que es una cantidad de precipitación bastante importante para nuestras condiciones. Y vean ese dato que logramos recopilar de un estudio que se hizo hace años,
donde se dice que en las cuencas 69 nosotros tenemos un escurrimiento de 9,000 y pico de millones de metros cúbicos y solamente la recarga es de 1.375 millones. O sea, el 87% del agua que llueve en esa cuenca escurre y es agua que perfectamente se pudiera retener, infiltrar o almacenar para el bien, digamos, de nuestra zona. ¿Qué otra cosa tenemos de ventaja en nuestro territorio? De que tenemos suelos con alto contenido de arcilla, si es que queremos construir obras que tengan la capacidad de retener la humedad, de retener el agua en los suelos. Y también tenemos suelos que tienen una rápida o moderada infiltración, que son los suelos arenosos hasta francos. Entonces, dependiendo del objetivo que querramos hacer, si es cosecha de agua, podemos encontrar esos sitios, y si es siembra de agua, también podemos encontrar esos sitios en los suelos que tenemos en nuestra región. Y el último elemento, que estamos en una zona de laderas y normalmente pues se puede encontrar este tipo de condición, pequeñas mini cuencas podríamos decir, donde se produce una precipitación, se genera una escorrentía y hay unos puntos de acumulación de flujo que pueden ser en estos lugares donde se ve como unas pequeñas curvas donde se puede almacenar el recurso. Entonces tenemos tres condiciones favorables que están ahí disponibles sin ningún costo: el agua de lluvia, los suelos que contamos y el relieve. Y ese es un ejemplo ya concreto que desarrolló el proyecto, donde se junta un suelo que tiene capacidad de retener agua, se junta una zona de presión. Lo que se hizo fue un cerramiento para que cuando precipite la lluvia en esta pequeña cuenca se almacene en esa obra. Entonces ahí están dos de las condiciones, digamos, naturales de los suelos y de la geomorfología del sitio. Con la lluvia, ese reservorio lo van a ver luego cómo funcionó. Pero también hay limitaciones y en eso se ha hecho mucho énfasis porque no todo es color de rosa. Hay que saber de cosecha de agua, hay que saber para poder intervenir. Lo primero es la selección de sitio. La selección de sitio depende del objetivo del proyecto, si es siembra o cosecha de agua. Como estamos hablando ahorita en adelante de cosecha de agua, vamos a hablar de sitios, tipos de suelos arcillosos, con pendientes suaves, que no provoquen ningún riesgo a la hora de un rompimiento de la obra, y que la área de escorrentía sea proporcional al tamaño de la obra que se está construyendo. Han habido problemas de diseño, problemas en el proceso de construcción y en el proceso de supervisión. Eso es importante destacarlo porque si una inversión privada de un productor o una inversión pública de parte del gobierno o de algún agente de desarrollo no se construye bien, esa plata se va a perder. Y más bien, en vez de beneficiar al productor, vamos a crearle una desmotivación. Uso y manejo del agua, otro tema importante. Cuando se cosecha agua, el agua es finita. No es como las quebradas, los ríos o los manantiales. El reservorio tiene una capacidad de 1,000 metros cúbicos, esa cantidad de agua es finita y por lo tanto saberla usar es muy importante. Manejo de las áreas de captación de la escorrentía, obras sedimentadas y otros daños estructurales hay que evitarlo. Las primeras tienen que ver con el área de recarga. De repente el área de escurrimiento para construir esa obra es muy pequeño, entonces construyes una obra con una cierta capacidad que nunca se va a llenar porque el área de escurrimiento es muy pequeña, pero luego puedes construir otra obra de una baja capacidad volumétrica y el área de escurrimiento es muy alto, es muy grande, quiero decir, y entonces el riesgo de que esa obra fracase va a ser bien alto porque la presión de escorrentía que va a pasar por ese sitio cuando se da la acumulación de los flujos de agua, eso puede destruir la obra. Entonces hay que jugar con esas dos partes. Eso tiene que ver con lo que está en la foto de en medio, en la inferior izquierda, donde hay un rompimiento a causa, puede ser de un problema de compactación,
puede ser de un problema de exceso de flujo del agua, puede ser un problema de nivelación del dique, porque en eso también tiene que ver, digamos, todo este tema de construcción de la obra. Pero también puede haber problemas cuando se hacen algunos tipos de infraestructura que de repente, cuando hablamos de presas de tierra, que es el concepto de los reservorios, pueden construirse obras adicionales que de repente no son las más adecuadas. Y luego tenemos abajo el uso del agua. Cuando los animales entran al reservorio, se produce contaminación por heces, por orina, pero también pueden provocar daños en los taludes. Y eso viene a minimizar los impactos que puede tener la cosecha de agua y se reduce la calidad y puede reducir también la cantidad de agua disponible para utilizarla con fines agropecuarios. Vamos a hablar del caso del proyecto Cosecha de Agua, que tomó en cuenta todos estos elementos y desarrolló una experiencia en todo Nicaragua, pero en los últimos 5 años en la zona norte, en 10 municipios de allá de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Este proyecto alcanzó a 3.500 familias de productores agrícolas y ganaderos que recibieron, digamos, apoyo en diferentes tipos de tecnologías para la cosecha de agua. Ese es un mapa donde se puede observar todos los puntos rojos, los diferentes tipos de infraestructura. Hay otros puntos azules, otro tipo de infraestructura que sería captaciones de manantiales y unos que son de otro color diferente, que son lo que tiene que ver con la tecnología de tanques tipo Zamorano. Vale aclarar de que esta toma todavía fue antes de que se contabilizara todos los efectos del proyecto y se construyeron mucho mayor cantidad de obras que estas, pero el objetivo es ilustrarle de que para cosechar agua hay diferentes tipos de tecnologías. Al menos este proyecto utilizó 3: reservorios en tierra, captaciones de manantial y tanques tipo Zamorano, que lo voy a describir a continuación. Los reservorios en tierra como ese, con una capacidad entre 1.000 a 1.500 metros cúbicos, requiere el uso de maquinaria y eso necesita un expertise, porque no es solamente llevar un tractor y abrir un hueco, como se ha hecho en otro momento, sino que requiere de todo un proceso de conformación. Este tipo de reservorios en tierra, como pueden ver los cultivos que están en esta parte de acá, es donde ya se utiliza el agua del reservorio para producir. Entonces, cuando se construyen reservorios en tierra, viene un elemento clave que es la altura entre la columna de agua que está en el reservorio y el área de riego. Para que eso pueda existir, debe de haber por lo menos un desnivel de 1 metro para que exista presión. Y ustedes saben, como agrónomos que están, entiendo que son agrónomos la mayoría, que están entonces trabajando en riego, tienen que saber de que debe de existir un desnivel suficiente para que se pueda realizar la evacuación del agua. Este tipo de infraestructura se asocia a sistemas agroforestales y silvopastoriles. Ahí tienen 3 fotografías de 3 reservorios en 3 fincas, 2 para uso pecuario, como son los 2 primeros, y este para uso agrícola, donde pueden ver un área de cultivo en la parte baja. Entonces, eso es lo que ayuda, digamos, de cierta manera a que la gente disponga de agua en su finca y pueda hacer un planeamiento, digamos, del uso de esta agua para el beneficio, digamos, de su familia. Entonces, primero, conocimientos de suelos. ¿Por qué? Porque tiene que saber la persona que está haciendo una selección de sitios que a la hora de comprobar tienen que existir condiciones físicas y dinámicas que permitan retener y almacenar el agua. Retener e infiltrar si estamos hablando de siembra de agua, y retener y almacenar si es que vamos a utilizarla con el enfoque de cosecha de agua. Tiene que tener conocimiento sobre topografía para que pueda hacer un levantamiento de niveles y determinar el tamaño, la profundidad de ese reservorio, la cantidad de tierra que tiene que extraer y que tiene que conformar, digamos, los diques, y tiene que saber también de topografía para poder determinar si va a tener la capacidad
a la hora de que se llene ese reservorio, de extraer el agua por gravedad para poder regar fácilmente. También tiene que tener conocimiento sobre riego para que le permita, digamos, ¿qué hace una persona que trabaja en riego? Determina primero el caudal disponible. Conforme ese caudal planifica la cantidad de área que puede regar y los tipos de cultivos que puede regar y por cuánto tiempo, en qué época. Entonces necesita conocer el tema de riego para determinar volúmenes captados, volúmenes disponibles y potencial área a regar. ¿Por qué? Porque cuando tienes un reservorio como esto abierto, está expuesto al sol y puede haber evaporación, puede haber también infiltración, que son pérdidas que se tienen del agua disponible en el reservorio, aunque ya en lo general no son pérdidas. Todo esto, sea infiltración o sea evaporación, entra en el ciclo hidrológico, pero para fines de producir son pérdidas. Conocimientos agronómicos para determinar tipos de suelos, tipos de cultivos, quiero decir, las áreas de siembra según la volumétrica y proveer la asistencia técnica para el manejo agroecológico que la familia tiene que hacer con el agua utilizada de ese reservorio. Y acá lo van a ver en estas ilustraciones. Esta es una ilustración que vincula cosecha de agua con sistemas agroforestales. Pueden ver los panfletos que diseñó el proyecto para hacer digamos, una reflexión con la gente y que más o menos tuvieran la idea de lo que se quería hacer. Seleccionar un sitio encajonado, construir una obra de infraestructura y luego extraer el agua a través de un sifón, que luego voy a explicar, y regar una parcela. Eso es lo que la gente, a la hora de verlo, me imagino que ustedes también lo están viendo ahorita, si fueran los primeros, a analizar, digamos, qué es lo que tenía como objetivo el proyecto. ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces acá tienen un área de escorrentía, tienen un reservorio y tienen un área de uso del agua para cultivos agrícolas. En ese caso, lo que está sembrado en ese momento es maíz, pero puede ser hortalizas, puede ser frutales o otro tipo. Este es para sistemas silvopastoriles. Entonces pueden ver el mismo concepto, un área de recarga, construir un reservorio y que pueda establecerse abrevaderos para ganado o bien establecer bancos forrajeros. Entonces ahí se puede ver en esa ilustración cómo se concibió y luego en la foto de la derecha puede ver cómo es que esto se hizo en las fincas de los productores. Cuando se trabaja con reservorios, y les decía, se trabaja con agua finita, entonces optimizar el uso del agua es fundamental y por eso aquí entra el tema de riego por goteo, gota a gota para poder utilizar esa agua, esa cantidad de agua de manera eficiente. La otra tecnología que puede acompañar este tipo de infraestructura es el sifón hidráulico. ¿Cuál es el beneficio que tiene este sifón? Que deja de depender del uso de combustibles fósiles para extraer el agua o de electricidad. Y con un pequeño instrumento, digamos, esta pequeña herramienta, ustedes pueden extraer el agua del reservorio hacia afuera, hacia las áreas de riego o a las áreas de abrevadero o de pasto, sin necesidad de comprar un motor, por ejemplo, ni utilizar energía. Entonces, esas tecnologías que son nuevas, las voy a destacar al final. El otro tema fueron captaciones de manantial. Captaciones de manantial está vinculado también a sistemas agroforestales y silvopastoriles. La volumétrica, a diferencia de los reservorios, es variable, no es finita. Entonces, se puede planificar de una manera diferente la cantidad de área que se puede sembrar. Y el último son los sistemas de cosecha de agua de techo, que está concebida como está en esa imagen, como la pueden ver allí, para regar una pequeña área en el patio o para brevar animales domésticos, pero nunca para sembrar extensiones de tierra como se puede pensar en cosecha de agua a través de manantiales o de reservorios. Y a la derecha pueden ver entonces el tanque tipo Zamorano que utilizó el proyecto, que es una infraestructura bien sencilla, con una capacidad de 10 metros cúbicos, almacena el agua y la gente lo puede extraer para utilizarla, digamos, en su propiedad. Entonces, estamos hablando de tres tipos de infraestructura. Y acá
Voy a destacar esto porque nos parece que es muy importante, ya que gran parte de los errores que se han cometido en cosecha de agua tienen que ver por esta parte conceptual de los enfoques, ¿no? Entonces, acá tenemos un reservorio, tenemos un área que es su área de escurrimiento y tenemos un área propuesta para uso del agua. Entonces, cuando se incorpora el enfoque sistémico, estamos hablando de que vamos a incorporar una serie de tecnologías y prácticas de manejo de los suelos y del bosque en las áreas de escurrimiento. Y eso tiene que ver con reforestación, con conservación, regeneración natural, protección de bosque y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de manejo de suelo. Pero también tiene que ver, como les decía, con el manejo de la infraestructura, tanto del dique, tiene que ver con el manejo del vertedero para que no se vaya a romper la obra y de las labores de mantenimiento de ese reservorio. Y por último, el buen uso del agua, como les estaba mencionando, para que se pueda usar de manera óptima a través del establecimiento de áreas con fines agrícolas o pecuarios con el uso de tecnología de riego por goteo. Si ustedes utilizan riego por aspersión o riego por inundación, esa cantidad de agua almacenada en un reservorio se va a reducir su disponibilidad en un 90%. El riego por goteo prácticamente ayuda a que puedas disponer casi del 100% del volumen que queda acumulado en ese reservorio, restando las pérdidas, ¿verdad? Esos son igual para profundizar. Los beneficios de la cosecha de agua. Ahí está el reservorio que siempre muestro otra foto. Aquí hay colegas también del CATIA, ¿va? Pero siempre la muestro porque es un ejemplo de que cómo se puede cambiar el paisaje. De pasar de una zona totalmente deforestada y pobre, digamos, en riqueza de biodiversidad, a faunística, florística, podríamos decir, a un cambio total. En 4 años, utilizando las especies adecuadas, puedes llegar a tener ese tipo de condición y puedes cambiar el paisaje en una cuenca y puedes infiltrar agua a través de todo el proceso de enraizamiento de los árboles que se van produciendo. Vas a limpiar el agua y ese es uno de los temas, ¿verdad? Calidad, producir con calidad, que la cantidad de agua que llega a ese reservorio sea de calidad, que sea en cantidad pero también en calidad. Y por supuesto, pues favorece la biodiversidad. Cambios en la finca, ese es otro ejemplo. Eso es ahí en Somoto, en el Zapotillo. Acá pueden ver el área inicial, pueden ver las labores iniciales, la construcción del dique, la obra con agua y aquí hasta pueden ver ya los arbolitos creciendo en los alrededores. Ya la gente se motiva a hacer un cambio diferente cuando tiene agua en su propiedad. Entonces eso es muy importante, cambios en la finca, cambios en la manera de producir. Ya no van a seguir los productores digamos, produciendo tomate, chiltoma, cebolla, cualquier hortaliza o maíz o frijol de la misma manera. Ya tienen con la cosecha de agua y como introduce otras tecnologías, un cambio de mentalidad que le va a ayudar a optimizar no solamente la cantidad de agua de la cosecha de agua, sino también a optimizar los recursos que él tiene en la finca. Y eso es un cambio fundamental. Puede tener agua de calidad. Aquí pueden ver este balde que estaba vertiendo, digamos, el señor en el sifón, es agua del reservorio. Cuando ya realizan diferentes acciones de manejo, digamos, en sus áreas de escorrentía, pueden tener agua de calidad y eso ustedes saben que es fundamental para la parte agropecuaria. ¿Qué resultados tuvo este proyecto? Más o menos 7 millones de metros cúbicos de agua retenidos y almacenados por año, ¿verdad? Entonces, puede generar un impacto bastante alto. Desarrolló un aplicativo móvil para la selección de sitios para cosecha de agua, que es un problema, es un cuello de botella. Y ustedes pueden entrar en sus teléfonos y pueden buscar el aplicativo, se llama Cosecha H2O, y ustedes pueden bajarlo y van a ver cómo funciona esa aplicación. Y hay todo un manual que lo pueden extraer luego de la página del CATIA, del Hub de Cosecha de Agua, donde ustedes tienen todo un manual, un instructivo
de cómo utilizar información para aplicar esta metodología y no estar dando tumbo, digamos, en la selección de sitio. Optimizar esa parte. Establecimiento de más de 1.700 sistemas de riego y vean cuánta cantidad de manzanas con cultivos alimenticios, frutales, árboles forestales y pastizales establecidos. Todo eso fue posible porque cuando implementas cosecha de agua, tienes que introducir tecnología nueva. Y vean, más de 50 tecnologías y prácticas asociadas a la cosecha de agua. Diferente. Entonces comienza a desarrollar procesos productivos más limpios, producción de mejor calidad, con menos inversión probablemente y con mayor rentabilidad. Y otro tema importante es que cuando tienes agua en reservorios de cosecha de agua, incrementa las temporadas de siembra, porque no solamente depende de la época de primera, decimos en Nicaragua, y de postrera, la siembra de primera y la siembra de postrera, sino que también puedes sembrar en la época de verano y así utilizar la mano de obra. ¿Qué tendencia, para compartir algunas de estas, se observaron en este proyecto? Mejora las capacidades de las familias en su finca, mejora la disponibilidad de productos, capitaliza la finca. ¿Por qué? Porque tienes una obra, tienes nuevas tecnologías, tienes nuevos recursos, la finca va cambiando en sus áreas de escorrentía, en sus áreas de recarga, y eso capitaliza, digamos, la finca. Cohesión social, se genera trabajo entre la gente, procesos de comercialización y mejora la recaudación y el flujo comercial. Cuando se ejecutan proyectos como estos, se mueve todo el engranaje productivo, digamos, lo que tiene que ver con insumos, con materiales, con equipos, el comercio, el mercadeo, y todo eso mueve la economía en una región. El CATIA desarrolló con una agencia un estudio para determinar si estas obras eran rentables y determinó que desde la perspectiva privada son rentables. O sea, si se construye bien, se produce bien, puede recuperar la inversión en el corto plazo. Y eso es muy importante porque optimiza, digamos, el uso del agua en esta zona vía la inversión privada. 83% de los productores incrementaron los rendimientos de cultivo, 100% de los productores silvopastoriles redujeron el tiempo para brevar animales. Y no solamente eso, cuando tienes agua en la finca, en un reservorio, ya no vas a la quebrada, ya no vas al río, ya no vas al pozo del vecino a pedir agua para aguar tus animales. Ya no utilizas el agua del sistema potable de la comunidad para abrevar tus animales, ya tienes agua. Entonces todo esto no solamente optimiza el uso de la mano de obra en la finca, sino que también reduce la presión por traslado de los animales y reduce los riesgos de conflictos en las comunidades. La participación de la mujer, que es muy importante, fue optimizada, teniendo, digamos, oportunidad de desarrollar diferentes actividades productivas, generando ingresos. Sobre todo la gente que trabajó en los sistemas de patio, producen para consumir en la familia, pero también pueden vender excedentes. Y eso fue un aspecto muy importante. 100% de los productores incrementaron el valor de la propiedad, porque lógicamente cuando tiene agua en una finca, esa propiedad incrementa el valor. Todos ustedes que seguramente vienen de hijos de productores o gente que tiene fincas, saben de que una finca sin agua no tiene valor. Una finca con agua incrementa su valor. Lecciones aprendidas. Para ir cerrando. Lo primero, funcionamiento de los órganos de gobernanza. Una gestión de un proyecto como esto implica desarrollar instrumentos y herramientas que permitan hacer una gestión adecuada de esos proyectos. Eso es fundamental. Si no tienes un manual operativo, si no tienes una manera de cómo vas a hacer eficientemente los procesos de contratación, los procesos de asistencia técnica, los procesos de provisión de servicios, no vas a tener un éxito en este tipo de proyectos. Segundo, la concentración de inversiones. No es lo mismo construir una obra acá en la UNA y otra obra allí donde está la zona franca que construir una obra aquí y otra allá en Maderas.
los tiempos de traslado de maquinaria para construir ese tipo de inversión, los tiempos de la asistencia técnica se van a optimizar si concentras, digamos, estos tipos de inversión en lugares, digamos, que son determinados por los diagnósticos. Coordinación con los gobiernos municipales, organizaciones locales y gremiales. Esto es muy importante, porque cuando no se trabaja con los que gobiernan esos territorios, puedes entrar en conflicto. Entonces es mejor cohesionar fuerzas con todos los diferentes actores y de esa manera trabajar juntos en el proyecto. Y vean el cuarto, sistema de monitoreo del proyecto. Es importante monitorear desde la misma selección de los sitios, la selección de los productores, las inversiones que se están haciendo, los procesos constructivos, la disponibilidad de agua, lo que la gente está sembrando, lo que la gente está produciendo, lo que la gente está consumiendo, lo que la gente está comercializando. Es importante registrarlo para tener evidencias concretas de que ese proyecto está generando los impactos. 5. Asistencia técnica es fundamental. Como les dije, se llevan más o menos en este proyecto unas 50 tecnologías y prácticas diferentes. La gente que apenas está recibiendo este tipo de atención no va a dominar todas esas tecnologías y por eso es importante la asistencia técnica para que ellos puedan optimizar todos los recursos que tienen en la finca en función de aprovechamiento del agua, de los cultivos, de su suelo y tener unas mejores prácticas en la finca. El contexto adverso poco favorable para el escalamiento y la replicabilidad de las tecnologías. Esto es importante porque cuando no tienes los recursos para que la gente invierta, entonces no puedes hacer escalamiento. Y está muy ligado al punto 7, contrapartida de los beneficiarios. La gente que invierte en este tipo estoy hablando de cooperación, en este tipo de proyectos, busca de que tengan sostenibilidad y la sostenibilidad se logra cuando la gente invierte. Pero para que la gente invierta y no pierda, como lo dije al inicio, tenemos que desarrollar buenas tecnologías, una buena inversión, una buena asistencia técnica para que la gente esté satisfecha. Y entonces que los vecinos de al lado, de las comunidades de al lado, hagan lo que dice el inciso 6, que es el escalamiento y la replicabilidad. Si miran éxitos en el vecino, en la comunidad vecina, van a hacer uso, digamos, de esa tecnología. Y 8, el uso de tecnologías de información que fue muy valioso en la gestión eficiente de la información para difundir, para compartir, para transmitir todas las experiencias que se están desarrollando. Y sostenibilidad lo voy a dar solamente en una dirección, que es algo que le llamó el CATIE rutas de aprendizaje sobre cosecha de agua. Y ahí tienen ustedes varios recuadros, ¿no? Donde pueden ver acá, por ejemplo, ruta Los Manantiales en Pueblo Nuevo, ruta Las Pilas en Pueblo Nuevo, ruta Bosques de los Alpes en Condega. Esta es puro reservorio, estos son reservorios y sistemas de manantial. Este portal de la bendición es pura cosecha de agua a través de manantiales. Es donde se puede ir a conocer la experiencia sobre cosecha de agua de manantiales. Y ruta 4 que le llamaron Nido de Aves de Totogalpa, que es pura cosecha de agua de techo. Entonces, si alguien quiere conocer cómo hacer cosecha de agua de techo a través de tanques tipo Zamorano, no va a ir a La Palagua, no va a ir a los Alpes, se va a ir a Totogalpa. ¿Para qué sirven las rutas de aprendizaje? Para facilitar la difusión, el intercambio de conocimiento y la innovación tecnológica a nivel local. Entonces se producen lo que se le llama gestión de conocimiento horizontal para que se transmita esta experiencia, que se compartan las deficiencias, las mejoras y que se pueda entonces hacer lo que le estaba refiriendo en la lámina anterior, lo que es el escalamiento y la replicabilidad. En resumen, para trabajar cosecha de agua debemos de trabajar bien el tema de infraestructura para la cosecha de agua, la tecnología de uso y manejo del agua. Eso es fundamental. Si vamos a construir reservorios, que quede bien construido. Si vamos a construir tanques tipo Zamorano, que queden bien construidos. Si vamos a hacer captaciones de manantial,
que queden bien construidas para que la gente disponga del agua, pueda planificar su uso en actividades agrícolas o pecuarias y pueda maximizar, digamos, el potencial de suelo que tiene en su finca y producir para su familia o para generar ingresos. El segundo elemento clave son los servicios de extensión agropecuaria, lo que les decía, la asistencia técnica, como lección aprendida, eso es fundamental. Muchos productores saben bastante, pero no todos nos la sabemos todas. Entonces, siempre los servicios de extensión son importantes en este tema. El tercero, desarrollo de capacidades a actores públicos, privados para el aprovechamiento del agua. No solamente nos quedemos nosotros con el conocimiento, hagamos con diferentes técnicos municipales, con técnicos de organizaciones, con las universidades, con la gente que se encarga del tema agropecuario en Nicaragua, para que puedan, digamos, conocer más este tema, dominarlo conceptualmente, dominarlo en la práctica y que entonces todo sea un éxito. Y el último, aumento y difusión de conocimientos sobre las tecnologías de cosecha de agua y uso eficiente del agua. Las lecciones aprendidas, lo bueno que funciona y lo que no funciona, hay que ponerlo en el tapete para que se pueda aprender, se pueda aumentar el conocimiento y se pueda desarrollar una mejor gestión. Muchas gracias y ahí tienen ustedes el hub de cosecha de agua y del Atlas.